Soy Laura Mónica Pérez, soy geriatra del Parc Sanitari Pere Virgili y bueno, hemos estado hablando hoy toda la mañana sobre fragilidad. Román nos ha hecho todo un resumen sobre la parte teórica de la fragilidad, nos ha explicado pues esto, actualmente más de 67 escalas para hacer el screening, el cribaje de fragilidad. Y nosotros traemos hoy una experiencia de un proyecto de implementación que empezó hace ya 2 años y que, pues, a diferencia de lo que está publicado hasta el momento, pues es un proyecto de implementación, es decir, no es un ensayo clínico, es un proyecto que lleva ya 2 años y que, bueno, no tiene idea, al menos de momento, de pararse, porque nos basamos un poco en una reorganización de recursos actuales que yo creo que, bueno, a lo largo de la ponencia les explicaré un poquito cómo hemos llegado a esto. Lo que les decía, tenemos mucha evidencia ya en este momento. Yo creo que a lo largo de todas las sesiones y en general la evidencia científica nos dice que sí, que la fragilidad pues es reversible, que lo importante son intervenciones multidimensionales, multidisciplinares y que no sirve solamente pues, trabajar la nutrición o trabajar la desprescripción, que hay que trabajar en múltiples dimensiones y multidisciplinar. Es decir, los geriatras solos no podemos hacer mucho, ¿no? Tenemos que trabajar, ya sea, como nos han comentado esta mañana, de mano con los cardiólogos, de mano con atención primaria, con los cirujanos, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, delante de toda esta evidencia científica, nos planteamos, ¿y ahora pues, cómo hacemos para trasladar toda esa evidencia científica a la práctica clínica diaria? Porque ya estamos viendo, ¿no? En Inglaterra es mandatorio a los médicos de familia valorar y hacer el cribaje de fragilidad. Es decir, estamos teniendo una importancia, se está dando una importancia a este tema. Sobre esto, entonces, empezamos a revisar la evidencia científica y desarrollamos un poco un decálogo para la implementación. ¿Cómo podemos trasladar toda esta evidencia a la práctica clínica diaria? Entonces, valoramos y pensamos que, bueno, se tendría que diseñar una estrategia multifactorial, que esta intervención tenía que estar centrada en la persona, valorar preferencias de actividades, horarios, flexibilidad. Tenía que ser una intervención basada en la evidencia, pero al mismo tiempo sostenible y contextualizado para cada contexto. No podemos plantear, pues nos gustaría, a lo mejor hay ensayos clínicos de intervenciones de actividad física 5 veces a la semana. Esto con los recursos que tenemos actualmente es factible, para nuestros pacientes es factible de cara a los horarios y a los múltiples deberes que tienen, ¿no? De cara a cuidado de nietos, etcétera. Bueno, también tendríamos que promover la participación de los usuarios, adultos mayores, cuidadores profesionales en el diseño. De nada sirve que nosotros inventemos un programa o diseñemos un programa si esto para ellos no es atractivo. Diseñar una estrategia de búsqueda y reclutamiento de casos. En Inglaterra lo están haciendo bastante bien, ¿no? Atención primaria están obligados a diferenciar o a hacer el cribaje de estos pacientes con fragilidad. Desarrollar además la intervención en torno de los pacientes. Nos estamos dando cuenta, bueno, y que a lo mejor cuando los pacientes llegan al hospital de agudos o al hospital de atención intermedia, que es donde yo trabajo, a lo mejor ya tenemos un margen más pequeñito de cosas que podemos hacer, ¿no? Es importante salir a la comunidad y ver qué cosas podemos hacer de cara a la prevención. Y este modelo tendría que ser un modelo integral, involucrando a agentes comunitarios, como lo ha dicho Francés. Pues de nada sirve que nosotros hagamos una intervención, en este caso 3 meses, igual que el tuyo, o 6 meses o 1 año, si luego, de esa manera, o sea, si nos quedamos nosotros los pacientes, no podemos abarcar a toda la población. Es decir, tenemos que involucrar pues, a los centros cívicos, a los casales, etcétera. Tendremos que intentar empoderar a los pacientes y a sus cuidadores, porque si ellos no se creen que la actividad física o los cambios de hábito de salud son importantes, pues no sirve de nada. Alertar y sensibilidad del problema a las autoridades y a la población, porque nuevamente, ¿no? Lo hemos estado hablando esta mañana, vale, nos creemos nosotros que la fragilidad es importante, pero no se lo cree nadie más, tampoco conseguimos nada más. Y tenemos que diseñar un plan en el cual sea posible invertir, es decir, que los que tienen que invertir los encargados de las políticas sanitarias, para ellos sea atractivo el poder invertir y que se pueda evaluar, porque todo lo que hacemos tiene que ser posible evaluar. Entonces, el programa Agile Barcelona, pues intentamos cambiar un poquito este concepto, este paradigma de la atención del paciente mayor, que son los pacientes mayores los que llegan al hospital, ¿no? E intentamos pasar un paso más,
¿Qué pasa si nosotros, los geriatras, el equipo de geriatría, en este caso un geriatra y un fisioterapeuta, vamos una vez a la semana a un CAP, a un centro de atención primaria, y trabajar conjuntamente con ellos, con el paciente como centro de esta intervención y buscar cómo abordar la fragilidad? Y es así que conjuntamente, pues eso, involucrando pacientes, involucrando los equipos de atención primaria y los equipos de geriatría, diseñamos este programa. ¿Y de qué se trata? Pues son los equipos de atención primaria los que hacen el cribaje de estos pacientes mayores de 80 años, con más de un factor de riesgo, que tengan una marcha lenta, con quejas de pérdida de memoria, pérdida de peso involuntario, riesgo social. En base a esta escala, que supongo que muchos de ustedes habrán escuchado, el Gerontopol-Freighty Screening Tool, que es un cuestionario muy rápido de pasar, son 6 preguntas, y lo más importante es la pregunta sorpresa. ¿Cree usted que su paciente es frágil? ¿No? Aquí pues piden medir la velocidad de la marcha, etcétera, pero si el profesional que lleva un poco el recorrido de este paciente, que conoce a este paciente más que nadie probablemente, desde el punto de vista clínico, cree que este paciente es frágil, pues ya es un criterio de derivación para las consultas. Esta herramienta lo eligieron los médicos o el equipo de atención primaria como bueno, una herramienta fácil de aplicar. Cuando nos derivan el paciente, pues el equipo de geriatría, como les decía, es un equipo multidisciplinar, geriatra y fisioterapeuta, que nos desplazamos una vez a la semana, a la Bordeta en este caso, y realizamos una valoración geriátrica integral, como herramientas más específicas de fragilidad, como el SPPB, que se ha mencionado ya en varias oportunidades. Diseñamos un plan de intervención personalizado y dirigido, lo que decíamos de no vale una talla única, tiene que ser un plan de intervención personalizado y dirigido. Realizamos un seguimiento a los 3 meses y intentamos, y hemos estado trabajando, un plan de continuidad con los recursos existentes en la comunidad. En este caso, pues hemos trabajado directamente con el CASAL, con el centro cívico que tenemos a 150 metros, un programa de actividad física, bueno, de hecho son 2 programas de actividad física, Reptas de Salud, en el cual pues está abierto al público en general, que lo supervisa el fisioterapeuta del equipo y lo supervisa y ha ayudado en el diseño de este programa. Bueno, como les decía, una valoración geriátrica integral en base al SPPB, una valoración, un screening de demencias, usamos el Minicode, una valoración geriátrica que bueno, valora comorbilidad, polifarmacia, la capacidad funcional, el sueño, el ánimo, los déficits sensoriales, el Clinical Freighty Scale, la nutrición con el MNA, la red social, etcétera. ¿Y en qué consiste este plan de intervención personalizado? Tiene 3 brazos fundamentales: intervenciones farmacológicas, revisamos las prescripciones, intentamos desprescribir, intentamos conciliar con el paciente el tratamiento. Aquel SERC que lleva 5 años puesto por un vértigo periférico hace mucho tiempo, pues intentamos retirar medicación, pues revisamos bueno, toda la prescripción. No farmacológicas, hacemos educación sanitaria, consejo nutricional, siempre buscando el empoderamiento del paciente. Usamos técnicas de entrevista motivacional para esto y hacemos un cribaje de demencia. Y el programa de actividad física, que son 10 sesiones, 1 hora a la semana, que lo que tiene son ejercicios bueno, combinados, ¿no? Primero un calentamiento, una fuerza, ejercicios de fuerza, luego 10 minutos de ejercicios de equilibrio, resistencia aeróbica, flexibilidad, relajación. Y ustedes dirán, ¿todo esto hacen? Sí, pues todo esto hacen. Los pacientes hacen sentadillas, hacen lunge, hacen ejercicios de estiramiento con las bandas. Parece que no, pero si adaptamos los ejercicios, pacientes de más de 80 años son capaces de hacerlo. Y lo más importante y uno de los pilares fundamentales de esto es que son 10 semanas. Es imposible negar que hay un componente de sociabilización entre estos pacientes. Pues la gente que vive solo, y ahora presentaré los datos, la gran mayoría viven solos, entonces pues quedan entre ellos para luego ir al centro cívico, al programa. Bueno, es un componente bastante importante que no podemos negar que hay. Y como les decía, llevamos ya poco más de 2 años, empezamos en julio del 2016 y al día de hoy hemos visto 208 pacientes que tienen una edad media de 81 años, en su mayoría son mujeres, con una comorbilidad bastante alta. El 20% tenía un diagnóstico de deterioro cognitivo previo, 40% viven solos, con una percepción de baja calidad de salud del 26% y solamente el 36% tenían una actividad física regular de más de 3 veces a la semana.
Y de acuerdo a la clasificación clínica de fragilidad, un 30% estaban en forma, buena forma o estables, vulnerables o fragilidad leve moderada el 65%. Y sí, también hemos visto pacientes con una fragilidad severa, en el cual pues, el manejo de estos pacientes desde atención, nos pedían ayuda a los médicos de atención primaria pues, para poder manejar estos pacientes con una complejidad más avanzada, que no llegan al 4%. Como pueden ver, son pacientes con una capacidad funcional previa bastante buena, un Barthel del 95, un Lawton de 6, vivían solos el 40%, tiene sentido. Pero en relación a esta comorbilidad, también el número de fármacos era bastante alto, 8 de mediana, y en polifarmacia el 85%. Se habían caído en el último año el 40% de estos pacientes, y el IMC estaba en 28%, y sí que había un riesgo de malnutrición, de acuerdo al MNA, en casi un 35%. Y de acuerdo a la capacidad física, de estos 208 pacientes, el SPPB en 7.2, tenían criterios de fragilidad, una velocidad de la marcha reducida. Les costaba hacer la prueba de levantarse y sentarse de la silla, y casi el 50% tenían alteraciones del equilibrio. Recordar que 40% se habían caído en el último año. Es decir, estamos hablando de una población frágil. Y a estos pacientes, al 95% les ofrecimos participar del programa de actividad física, casi en el 100% hicimos educación sanitaria, 18% sugerimos derivación a unidad de demencias y realizamos cambios farmacológicos en el 63%. La adherencia es bastante buena, más del 80% han acudido a más de 7.5 sesiones, al 75% de las sesiones de actividad física. Y de los que hemos podido evaluar a los 3 meses, que al día de hoy son 121 pacientes, vemos que hay mejoras significativas, clínicas y estadísticamente significativas en cuanto al SPPB, en cuanto a la velocidad de la marcha, levantarse y sentarse en la silla, y en cuanto reducimos el 51% de alteraciones del equilibrio. Esto tiene un impacto directo sobre su capacidad clínica. Todo y que siguen teniendo valores, de acuerdo al SPPB, velocidad de la marcha, etcétera, de fragilidad clínica. Y si comparamos nuestra intervención del Agile con otros ensayos clínicos, la mayoría ensayos clínicos randomizados en la comunidad, bueno, todos multifactoriales, vemos que realmente nosotros lo que estamos ofreciendo, lo que estamos haciendo de cara a la actividad física, pues es una vez a la semana, son 10 semanas, no es una intensidad tan elevada como otros proyectos, como por ejemplo nos ha presentado hoy día el francés, ¿no? Todo y así tenemos unos resultados valorando el SPPB similares, ¿no? Todo esto va en relación con la necesidad de adaptar los recursos que tenemos y reorganizar las cosas. ¿Y qué piensan nuestros pacientes? La verdad es que están bastante contentos, no les voy a mentir. La mayoría está contentos con la evaluación, les dedicamos una hora, ¿no? Cosa que es difícil de hacer. El tiempo dedicado, la información lo valoran bien, los consejos también. Luego, cuando de cara a poner en práctica, pues baja el 84%, pero todo y así pues ponen en práctica los consejos que les damos, el programa de actividad física lo consideran útil y el 74% tienen una mayor movilidad, y esto nos llena de satisfacción. Y cuando los dejas escribir, pues la gente piensa que es interesante, todos piden más tiempo, todos piden, pues a lo mejor en lugar de 10 sesiones, ¿por qué no son 15? ¿Por qué no son 20? Algunos saben que es un programa que, bueno, sobre todo al principio, ¿no? Consideraban que era un programa piloto y pensaban que iba a terminar. Pues al día de hoy, 2 años después, al ser una reorganización de recursos, no tenemos planificado que esto vaya a terminar. Y cuando te dicen, pues soy más ágil ahora, pues ya todo tiene un poco más de sentido. Pero ojo, el programa puede ser adictivo, ¿no? Todos quieren repetir y pues hay que dar oportunidad, ¿no? La idea, como decía Francés, es poder generar un circuito de continuidad, y es por eso la importancia de trabajar con los diferentes organismos de la comunidad. En este caso, nosotros estamos trabajando más directamente con el centro cívico. Y los equipos de atención primaria también están bastante de acuerdo, valoran muy bien el trabajo multidisciplinar, la rápida respuesta, el intentar manejar globalmente el paciente, la continuidad, la coordinación y solicitan sesiones formativas. ¿Tenemos limitaciones? Sí, a lo mejor pues, aún solamente con el que tenemos más contacto es con el centro cívico, y nos gustaría poder asegurar una continuidad, sobre todo de la actividad física en la comunidad.
No tenemos una intervención cognitiva, teniendo un 20% de pacientes con deterioro cognitivo esto estaría bien. De momento no tenemos un grupo control, pero estamos trabajando en ello. La intervención es una sola vez a la semana, a lo mejor siendo más veces a la semana iría mejor. Muchas veces los horarios que planteamos no son compatibles con estos deberes que les decía, cuidar de los nietos, hacer la comida, cuidar a un familiar enfermo. Y bueno, 10 semanas son suficientes, no lo sabemos, es lo que de momento tenemos hecho. Los siguientes pasos es intentar ver si esto que nosotros estamos haciendo puede ser, podemos diseñar un ensayo clínico de esto, ¿no? Y de hecho estamos trabajando para empezar un ensayo clínico no randomizado con una población de similares características en el CAP de Horta. Que tendrá el mismo diseño, y el grupo control, que en este caso será el ambulatorio de Horta, pues tendrá también una valoración geriátrica, una valoración a los 6 meses y después de estos 6 meses participar del programa en su totalidad. Y de cara ya para finalizar del decálogo que comentaba al principio de implementación, pues de momento el Agile tiene un diseño multifactorial, está centrado en las personas, es sostenible y contextualizado para nuestra población y con los recursos que tenemos. Desde el momento 1 pues hemos contado con la participación de los usuarios, en este caso adultos mayores, en el diseño. La estrategia de búsqueda está funcionando, el cribaje por los médicos de atención primaria. Se desarrolla en la comunidad, es un modelo integral, estamos trabajando empoderando a los pacientes y estamos trabajando también en el tema de alertar y sensibilizar a la población. Todos invitados mañana a la Marcha de la Fragilidad en el Mercat Sant Antoni. Y estamos también en ello, en tratar de diseñar un plan para poder pues, evaluar los costes, para poder evaluar los eventos adversos en los pacientes. Y ya como conclusiones, creemos que las intervenciones ideales orientadas a revertir la fragilidad deben ser multidimensionales y multidisciplinares, sobre todo multidisciplinares, donde el eje central de estas intervenciones sean las personas y que trabajemos par y por a las personas. Y creemos que el paradigma de la atención geriátrica hospitalaria tendría que cambiar. Tenemos que empezar a salir hacia la comunidad, que es realmente donde podremos hacer de una manera más activa esta prevención. Y a lo mejor pues, estas intervenciones comunitarias, ¿por qué no?, podrían ayudar a disminuir el impacto de eventos negativos de salud que sabemos que con 80-85 años sucederán. Las personas mayores con comorbilidad tendrán hospitalizaciones, se caerán, pero a lo mejor pues, este tipo de intervenciones tendríamos que ver si ayuda a disminuir los efectos negativos en esta población. Muchas gracias.